El crepitar de la pistola eléctrica rompió el silencio del cementerio como un trueno seco. David Washington se arrodilló junto a la tumba reciente de su esposa, convulsionando su cuerpo mientras 50,000 voltios recorrían su cuerpo de 68 años. El mismo cuerpo que había llevado a hermanos heridos a través de las selvas de Vietnam décadas atrás. Una bandera doblada reposaba contra su pecho, la medalla prendida en su chaqueta marcando su piel como un hierro candente. «Dejen de resistirse», gritó el oficial Thompson, con la pistola eléctrica aún apuntando. Pero David no se resistía. Solo intentaba respirar. Intentaba comprender cómo su vida se había convertido en esta pesadilla. El día que enterró a Evelyn, su esposa, durante 44 años. Apenas 3 horas antes, David había permanecido estoicamente junto a su ataúd. Evelyn había sido enfermera durante 35 años. Murió en sus brazos tras una larga batalla contra el cáncer. Era la única persona que podía calmar sus pesadillas provocadas por la guerra. Ahora, ella descansaba bajo la fría tierra de octubre, y David no tenía ni idea de cómo afrontar el mundo sin ella. Todos se habían marchado después del funeral: vecinos, compañeros de trabajo, parientes lejanos. Pero David permaneció allí, sentado en silencio, susurrando recuerdos que solo Evelyn entendería. Habló de sus nietos, a quienes ella nunca vería crecer, del café que siempre quemaba intentando que le gustara, de la factura de la luz que había olvidado pagar. No podía volver a casa, a esa casa vacía. Todavía no. Entonces, entre la niebla del crepúsculo, emergió una figura: el agente Thompson. Joven y demasiado confiado, con solo 6 meses en la policía y algo que demostrar. Afirmó que respondía a una llamada sobre actividad sospechosa. Lo que vio fue a un anciano negro en un cementerio cerrado. Lo que no vio, o decidió no ver, fue el dolor. David explicó con calma: «A mi esposa la acabo de enterrar hoy. Necesito un momento». Pero Thompson ya había decidido cómo terminaría el encuentro. Cuando David, física y emocionalmente exhausto, volvió a sentarse en un banco, Thompson lo interpretó como un desafío. Sin dudarlo, le esposó las muñecas y, a pesar de sus súplicas, disparó la pistola eléctrica. Pero no se trataba de un arresto rutinario. Mientras David yacía temblando en la hierba mojada, Thompson susurró por la radio: «Confirmado. Objetivo localizado». El nombre de David desencadenó algo en lo más profundo del sistema. En una base naval, a 15 minutos de distancia, una alerta roja brilló en la pantalla. David Washington. Prioridad roja. El hombre que estaba siendo electrocutado no era solo un veterano. Había formado parte de una unidad encubierta que expuso una operación secreta de narcotráfico durante la guerra de Vietnam. Una operación en la que participaban oficiales estadounidenses de alto rango. Durante décadas, había guardado silencio. Evelyn se lo había rogado. Pero ya no estaba. Thompson no era solo un novato. Su verdadero nombre era Robert Chen, dado de baja deshonrosamente por uso excesivo de la fuerza. Ahora servía a una red corrupta integrada en las fuerzas del orden. Y David era una carga que no podían permitirse. «No deberías haber regresado», susurró Thompson. «Algunas historias están destinadas a morir con tus seres queridos». De repente, 3 vehículos indistintivos se detuvieron bruscamente. Aparecieron hombres. No eran oficiales comunes, sino agentes entrenados, con cicatrices y precisión en sus movimientos. Thompson se preparó para rematar. «Que parezca que me agarró el arma». Pero alguien más observaba. Desde detrás de un mausoleo, el sargento James Mike bajó sus binoculares. Había estado observando desde el funeral. No como una amenaza, sino como protección. David lo había cargado una vez, sangrando e inconsciente, kilómetros a través de territorio enemigo en Vietnam. «Que nadie se quede atrás», había dicho David entonces. Ahora era el turno de Mitch.
Envió 3 palabras a 6 ex-SEALs de la Marina, repartidos por la ciudad. Protocolo guardián activado. En minutos, rodearon el cementerio. Uno en la azotea con un rifle de francotirador. Otro escalando el muro del cementerio. Un tercero, disfrazado de trabajador. Thompson y sus hombres no tenían ni idea de que los profesionales los superaban en maniobras. Thompson levantó su arma, preparándose para ejecutar el último paso. Pero Miche atacó con fuerza, desarmado y derribado al suelo. Thompson levantó la vista y reconoció el rostro de un fantasma del pasado. «Me dejaste morir en el 71», gruñó Miche. «He esperado 50 años por esto». Aparecieron más puntos láser rojos, uno en cada pecho de los oficiales corruptos. «Suelten las armas», ordenó Miche. «Tienen 3 segundos». El primer oficial obedeció, luego otro. Thompson se quedó paralizado cuando un punto rojo se centró en su frente. Mike pulsó un dispositivo y se reprodujeron pruebas contundentes, grabaciones, transacciones, incluso una frase escalofriante de la propia Thompson. «La anciana se está muriendo demasiado despacio. Acelerémoslo». David volvió a caer, esta vez de dolor, no de electricidad. «La mataron», susurró. Miche asintió. Su equipo había encontrado pruebas de que Evelyn había sido envenenada con alimentos contaminados. Su muerte no fue natural. Fue un asesinato, con la intención de quebrantar a David antes de silenciarlo. Pero habían fracasado. Porque cuando David levantó la vista, rodeado de leales compañeros de armas, supo que una verdad persistía. No habían contado con que los verdaderos héroes nunca están solos.